Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando de la última cifra económica de los Estados Unidos y mencionar que el número de trabajadores no agrícolas que se incluyeron o que se sumaron a las filas laborales durante el mes de junio, sorpresivamente creció a 147,000 durante este mes. Y así la tasa de desempleo, la cual de por sí ya era baja con un 4,2%, se reduce a 4,1%. Todo esto por encima de lo que se estaba esperando. De tal manera que son sorpresivas estas cifras. Hay que decir que la fortaleza del mercado laboral, y este es otro asunto que va a haber que vigilar, esta fortaleza del mercado laboral, la cual obviamente viene y tiene todo que ver con, eh, con la economía de Estados Unidos, con la esencia de la economía de Estados Unidos. Mire, es más, déjenme se lo pongo de la manera más sencilla posible. Si el mercado laboral de Estados Unidos, si el mercado laboral de un país está fuerte, la economía está fuerte. Punto. Sí. O sea, si la gente tiene trabajo, la economía está fuerte. Punto, se acabó. Ya no hay mucho más que decir. Sí. Efectivamente, la economía general, el crecimiento económico de Estados Unidos está desacelerándose, cosa que tiene su propia implicancia, pero mientras el mercado laboral se mantenga fuerte, la economía se mantiene básicamente fuerte también. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Y por tanto, esta fortaleza del mercado laboral le quita presión al Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal, le quita presión para que baje tasas de interés con el propósito, digo, para eso sería una eventual baja de interés, para tratar de impulsar la economía. La economía no necesita impulsarse, y menos aún cuando todavía la inflación no está justamente donde está el objetivo de la Reserva Federal. Usted sabe que viene esta bronca, literalmente bronca, entre el presidente o del presidente de Estados Unidos con el presidente de la Reserva Federal para que justamente baje la tasa de interés, para que justamente esto sirva de inyección a la actividad económica, que políticamente le ayuda al presidente de Estados Unidos. Por eso el presidente de Estados Unidos presiona, quiere y demanda, exige del presidente de la Reserva Federal que justamente baje las tasas de interés. Y él todavía, el presidente de Estados Unidos todavía está presionando
a el Banco de la Reserva Federal y el Banco de la Reserva Federal se resiste básicamente porque todavía está vigilando la inflación, la cual se niega a acercarse, no está tampoco tan alejada, pero se niega a acercarse al objetivo de 2% precisamente porque la economía sigue siendo lo suficientemente robusta como para que prevenga a la inflación de que baje al nivel de 2%. Por eso la Reserva Federal dice, no puedo todavía bajar tasas de interés. Bueno, pues ahora con este desempeño del mercado laboral, menos, punto. Menos. Y ahora sí, curiosamente, y esto va a ser interesante, sí, nunca deja de ser, nunca es aburrido observar este fenómeno en Donald Trump, pero precisamente Donald Trump va a celebrar, como debiera, digo, cualquier político debería celebrar un buen desempeño de la economía de Estados Unidos, y Donald Trump va a celebrar esta cifra de creación de empleos de 147,000, como debiera, y lo va a hacer. Donald Trump más que nadie lo va a hacer, ¿sí? Al mismo tiempo que le da de patadas, figurativamente por supuesto, al Banco Central por no bajar tasas de interés. Pero precisamente por eso no baja las tasas de interés, precisamente porque la economía está creando empleos a la tasa que lo está haciendo, precisamente. Pero bueno, ahí tiene usted de estas ironías que suceden en los Estados Unidos, o con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Hay que decir. Y bueno, al menos mencionar también, al menos, que dentro de todo el caos, incluso económico, que ha creado y que sigue creando el presidente Donald Trump, la economía del país sigue robusta. Pero voy a decir esto, y lo digo con toda objetividad, porque es cierto, y lo justo es lo justo. Esta economía sigue robusta no gracias a Donald Trump, a pesar de Donald Trump. Y creo que cualquiera observador o analista o economista estará de acuerdo conmigo. Porque el hecho de que la economía de Estados Unidos siga todavía fuerte, a pesar del caos que ha generado en menos de 6 meses este actual presidente, habla volúmenes de la resistencia, resiliencia, flexibilidad del sistema económico de los Estados Unidos. Definitivamente. O sea, definitivamente. Y decir otra cosa, decir otra cosa, decir otra cosa. Esta economía así de fortalecida le cayó a Donald Trump esta economía ya venía fortalecida cuando entró Donald Trump, es lo que le quiero decir. O sea, no es, como le digo, es a pesar de Donald Trump. Es a pesar de Donald Trump. Ahora, no nada más Donald Trump, cualquier presidente se va a vanagloriar del desempeño económico y se lo va a adjudicar. Y este presidente no va a ser la excepción, menos Donald Trump que nadie. Pero la realidad es que la economía sigue, si acaso, creciendo menos hoy que cuando entró Donald Trump al poder, si acaso. No voy a decir tampoco que sea por culpa de Donald Trump, pero el punto es que Donald Trump no ha hecho nada. Esta economía no está fuerte por ninguna decisión de Donald Trump. Por el contrario, está fuerte a pesar de las decisiones de Donald Trump. Hasta ahora. ¿Sí? Ahora, hay que decir que a pesar de todo este caos que genera incertidumbre, y que la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a una economía, sobre todo en la forma de falta de gasto de inversión por parte de los inversionistas, y me refiero a las empresas. O sea, si hay un caos y de hecho es que eso es lo que ha estado sucediendo, que como los inversionistas
Los industriales no pueden prever en el futuro qué va a pasar por parte de Washington, por parte de la política, porque no se puede prever qué es lo que va a hacer este presidente, pues entonces no invierten. Y no están invirtiendo, de hecho. No están invirtiendo. De hecho, no están invirtiendo. Y de eso hablaremos un momentito más. Pero sin embargo, tampoco están despidiendo a empleados. Y eso es bueno. Esa es la parte buena. ¿Sí? Con lo cual, y creo que también es consenso, este buen momento económico no se espera que vaya a durar mucho tiempo más. Simplemente porque, como le acabo de decir, los industriales, los empresarios no pueden hacer planes para el futuro con este presidente. No pueden, todavía. No sé qué tenga que pasar. O sea, lo que tiene que pasar es que Donald Trump se tranquilice un poquito de su energía maníaca para que ya los empresarios puedan decir, ok, vamos a sentarnos a proyectar a ver qué vamos a hacer en cuestión de inversión y de expansión en los próximos, de aquí a que se vaya este hombre, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, de nuevo, la economía está mostrando una resiliencia importante, ¿sí? Decir que por lo pronto, la realidad es que las finanzas del consumidor estadounidense, es decir, del ciudadano estadounidense, permanecen sólidas, el ciudadano estadounidense permanece consumiendo, ¿sí? Y esto mantiene a la economía andando. Y esto es buena noticia para la maquinaria capitalista de los Estados Unidos. Por cierto, ya que mencioné capitalista, esta economía lleva así de fuerte y con fuerza sola. El resto de las economías cayeron, ¿sí? El resto de Alemania está saliendo de una recesión económica. Gran Bretaña ha estado deprimida. La Unión Europea en general viene saliendo de una depresión importante. China apenas también viene despertando. Japón nunca, lleva años sin despertar. Solamente la economía de Estados Unidos es la que se ha mantenido fuerte. Por eso la inflación no ha bajado y por eso las tasas de interés se mantienen altas. Y eso habla volúmenes del sistema capitalista de los Estados Unidos. Hay que decirlo, porque así es. Bien, mencionar, hablando del sistema capitalista de Estados Unidos, la empresa de inteligencia artificial OpenAI firmó un acuerdo. Fíjese usted este acuerdo. Decir que firmó un acuerdo por $30,000 millones, ya estamos hablando de un tremendísimo macroacuerdo. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, pues esto fue lo que firmó OpenAI con Oracle, $30,000 millones, que ya en sí mismo es un acuerdo macro, ¿sí? Bueno, solamente que son $30,000 millones anuales, anuales. Este acuerdo entre OpenAI y Oracle. Oracle es para el mundo de los negocios lo que Microsoft es para el mundo del consumidor. Es una empresa de software para corporativos. Con este acuerdo, hay que decir que es parte de la startup de inteligencia artificial Stargate Initiative, con el cual invierte o va a invertir $500,000 millones para la construcción de infraestructura de inteligencia artificial durante los próximos años. Entonces, Oracle planea construir varios centros de datos alrededor de todo Estados Unidos para suplir la demanda de poder por parte de OpenAI. Entonces, básicamente,
OpenAI le va a pagar a Oracle 30 mil millones de dólares al año. Al año. Así es que lo tiene usted. Eh, Bien, decir que en Japón se están llevando a cabo las negociaciones anuales entre los sindicatos japoneses y las grandes compañías conocidas como Shunto. Y esta negociación dio por resultado el más alto aumento salarial en 34 años. La Federación de Sindicatos más grande de Japón, conocida como Rengo, estima que los 7 millones de trabajadores que alberga se les negoció un aumento promedio salarial de 5,25%. Y por supuesto que cuando 7 millones de trabajadores reciben un aumento de 5,25%, que no parece mucho, pero en una economía con una inflación de prácticamente 0%, pues entonces esto hace que el Banco Central de Japón considere de manera muy importante sus decisiones de política monetaria y pudiera esperar un levantamiento inflacionario cuando la gran mayoría de los trabajadores del país sufre un aumento efectivo de 5%. En este caso 5,25%. Así es que lo tiene usted. En Francia, los controladores aéreos comenzaron una huelga de 2 días en demanda de mejores condiciones laborales y por supuesto afectando a cientos de vuelos en toda Europa. La Autoridad de Aviación Civil de Francia le pidió a las aerolíneas cancelar al menos un 25% de todos sus vuelos desde y hacia París este jueves. Y para el viernes está pidiendo que sea el 50%. Hay que decir que el ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, calificó a estos eh, a esta huelga, las cuales, por cierto, coinciden con el inicio de la temporada alta de viajes en Europa, como inaceptables. Tremenda declaración, por cierto. Así es que, ¿pensaba ir usted a Francia? Pues que le vaya bien. En Londres, lo que se califica como un pequeño número de ejecutivos de la BBC, este gigante de medios, esta empresa de medios de comunicación BBC, ¿sí? A lo que se le llama un pequeño número de altos ejecutivos, se les pidió que se alejaran de sus obligaciones diarias. Es más o menos como lo están manejando ellos, que se alejaran de sus obligaciones diarias por un tiempo. ¿Sí? Decir que la BBC ha sido altamente criticada después de que no impidiera la transmisión de un concierto por parte de Bobby Dylan, que es un rapero, el cual cantó en vivo, en inglés, ¿verdad? Dead, dead to the IDF, o sea, muerte, muerte al IDF. IDF son las Fuerzas de Defensa de Israel. Y bueno, decir que este señor rapero Dylan está siendo investigado por la policía por este asunto, pero le cayó duro la crítica a la BBC por permitir que esto sucediera, aparentemente cuando sabían que iba a suceder, y pues ahora a los ejecutivos directamente relacionados con esta decisión se les pidió que se alejaran temporalmente de sus obligaciones diarias. Por no decir que se larguen a su casa por un rato.
Ahí lo tiene usted. Am, Rusia dijo que su segundo oficial naval, por no decir su segundo comandante naval más importante, encargado de las fuerzas costeras y terrestres de la Marina rusa, fue muerto en Ucrania. Según los reportes, Mikhail Gudkov murió en operaciones de combate en Kursk, esta región de el occidente de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Kurdok es uno de los más altos oficiales rusos que han muerto desde que comenzó la invasión de Rusia hacia Ucrania. Lo más interesante es que murió dentro de Rusia. No se reportan las circunstancias de su muerte, pero murió dentro de Rusia, no murió en Ucrania, murió en Rusia. Así es que ahí lo tiene usted. Mencionar que previsiblemente el famosísimo presupuesto grande y hermoso del presidente Donald Trump fue aprobado ya por la Casa de Representantes también. Primero fue aprobado por la Senado, donde pasó por un voto. Después llegó a la Casa de Representantes, donde ahí fue aprobado 218 a 214, es decir, también marginalmente, con dos republicanos votando en contra, dos, y pues ya con eso pasa a, como lo llaman los gringos, pasa a el escritorio del presidente de Estados Unidos para que lo firme y ya se convierta en ley. Así es que ya está. Decir que este presupuesto tiene como características extender los recortes impositivos, los recortes de impuestos que decretó Donald Trump en su primer presidencia y por tanto va a recaudar el gobierno menos dinero. Si el gobierno reduce impuestos, el gobierno recibe menos impuestos. ¿Sí? Pero encima aumenta el gasto de manera importante en defensa y en fronteras. ¿Sí? Y quita gastos en algunos planes sociales o programas sociales como por ejemplo la seguridad social, seguridad de gastos médicos a los ciudadanos. De hecho, estimados serios, apuntan a que 12 millones de estadounidenses se quedarán sin seguro de salud, que son ciudadanos que actualmente el gobierno les subsidia sus cuidados de salud. Se les dejará ahora de subsidiar, se quitan esos recursos, se dejarán de subsidiar y por tanto no tendrán ellos dinero para pagar más sus cuidados de salud. 12 millones de estadounidenses sin cuidados de salud. Fíjese, em, este asunto de reducir los impuestos. Obviamente todo el mundo quiere que le bajen los impuestos, pues no, a cualquiera le gustaría que le bajen los impuestos. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Solo que si usted, en este caso, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Para aquellos que ganan los salarios mínimos, que son la gran mayoría de los estadounidenses, ¿sí? Por eso se quejan los demócratas que estas son decisiones para los ricos, porque, pues si usted gana de los salarios mínimos, o sea, todos los trabajadores
en restaurantes, los trabajadores en tiendas, personal de cocina, obreros, todos los que trabajan en los centros de distribución de Amazon, etcétera, los que trabajan de choferes, de camiones, de buses. Estamos hablando de millones y millones de trabajadores que ganan salarios bajos. ¿Usted sabe cuánto le significa en dólares esta reducción de impuestos? Unas cuantas decenas de dólares. Unas cuantas decenas de dólares. Estamos hablando de 30, 40 dólares, 50 dólares. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? En cambio, si usted es alguien que gana mucho dinero, el mismo porcentaje de reducción de impuestos le significa decenas de miles de dólares. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está. Ahí es donde está. Entonces, ¿a quién cree usted que beneficia esta reducción de impuestos? Pues a los más pobres no, ¿va? Pues definitivamente a los más pobres no. Y a estos pobres encima se les está quitando programas de seguridad social para invertirse en defensa y en frontera, etcétera. Y esa es la queja de los que se oponen a esto, que muchos republicanos lo decían también, muchos republicanos, no en balde republicanos votaron en contra de este presupuesto también. Y de ahí vino toda la bronca con Elon Musk, precisamente por lo que le estoy diciendo. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme informarle. Bueno, por cierto que la lamentable fallecimiento de este par de futbolistas en España, que usted seguramente sabe, este futbolista de apellido J, que jugaba en la equipo nacional, en la selección nacional de Portugal, que iba con su hermano y fallecieron los dos. Iban manejando un Ferrari y se mataron en una de las carreteras, pues una carretera extremadamente segura europea, cerca de Zamora, en España. Pero pues, por más segura que sea la carretera y por más seguro que sea el auto, como un Ferrari, pues si vienes a la velocidad que ellos iban, etcétera, pues igual te matas, ¿no? Y eso fue lo que les pasó. Y pues una tragedia, es terrible, terrible. Un muchacho muy joven, con tres hijitos pequeñitos, una tragedia espantosa, pero bueno, muy lamentable. Habiendo dicho eso, lo saco a colación por esta nota que quería hacerle yo sobre Ferrari. Fíjese, usted sabe, déjeme, bueno, usted sabe, por ejemplo, Stellantis. Vamos a hablar de Stellantis, que es una empresa de automóviles que tiene varias marcas de automóviles, ¿sí? Como Chrysler y también Peugeot, Citroën, varias, que es una de las empresas de automóviles más grandes del mundo, ¿no? Stellantis vendió en el 2024 5.700.000 automóviles. Stellantis. O sea, cuando estamos hablando de una automotriz grande, esos son el tipo de ventas que tiene una automotriz grande en el mundo. 5.700.000 automóviles. O sea, tómese un momentito en captar esa cifra. 5 millones de automóviles, casi 6 millones de automóviles vendió durante el 2024. ¿Sí? Stellantis. Aquí yo, incluso yo en este momento, estoy teniendo dificultad para acordarme de qué marcas exactamente son las que maneja Stellantis, pero es una de las automotrices más grandes del mundo, ¿sí? En cambio, Ferrari, todo el mundo sabe quién es Ferrari, ¿está de acuerdo? Todo el mundo sabe quién es Ferrari, todo el mundo sabe qué hace un Ferrari y todo el mundo identifica a un Ferrari. ¿Usted sabe cuántos Ferraris vendió el año pasado Ferrari mientras Stellantis vendió 5.700.000 unidades? ¿Usted sabe cuántos Ferraris vendió Ferrari? 14.000. 14.000. 14.000 nada más. ¿Sí? Si usted nunca ha visto un Ferrari en su vida, en persona, no se sienta mal.
No se sienta mal, nada más son 14,000 al año nada más. Imagínese usted, ¿sí? Bueno, Ferrari tiene más capitalización de mercado. Las acciones de Ferrari valen más en el mercado que la de todas Stellantis, que la de todos Stellantis. Vale más como empresa cotizada en bolsa Ferrari con 14,000 unidades al año que Stellantis que vende casi 6 millones. ¿Eh? Para que vea usted cómo están estas cosas. Bien, rápidamente, por cierto, cambiando de tema completamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que lo que él anunció fue que Israel estuvo de acuerdo en establecer las condiciones necesarias para una tregua de 60 días con Hamas, decir que es fecha que Israel todavía no se refiere al respecto, continúa los golpes, continúan las bombas en Gaza y decir que solo tenemos lo que dijo Donald Trump, porque Israel no ha dicho nada. Vamos a suponer que Israel y Donald Trump están de acuerdo, pero ciertamente quien no dijo absolutamente nada fue Hamas, ¿sí? Hay que decir que Hamas no ha dejado de insistir de que cualquier acuerdo con Israel debe de incluir garantías de que Israel no va a regresar a la lucha armada después de que pase el periodo de tregua. Y bueno, ahí está, eso es lo que ha estado sucediendo. Bien, mencionarle también rápidamente que el canciller de China se encuentra de gira por Europa, tratando de capitalizar en el mal ambiente que Donald Trump está teniendo por Europa. China tenía muy mal ambiente con Europa antes de Donald Trump, pero ahora resulta que Donald Trump es el niño más feo del barrio, más malo del barrio, al grado de que el canciller de China está de gira por Europa, tratando de parecer el niño bueno del barrio al lado de Donald Trump. ¿Sí? Decir que están promoviendo una reunión cumbre China-Unión Europea en Beijing para los días 24 y 25 de julio. Y esto va a ser importante, va a ser interesante. De nuevo, China tiene sus propios problemas con la Unión Europea. Está tratando China de decirle a la Unión Europea, mira, sí, tú y yo tenemos problemas, pero al menos creo que sean menos que los que tienes tú con Donald Trump. Vamos a ver si eso funciona. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, le damos la bienvenida al programa a nuestro buen amigo, colega y productor general de este programa. Yo soy la mano derecha de él y no al revés. Mauricio Sandoval desde Colombia, con lo último que está sucediendo en este país, una crisis diplomática con Estados Unidos. Mauricio, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Qué está pasando con esta crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos? Pues mira, es realmente la primera crisis que se conoce en la historia de,
entre Colombia y Estados Unidos, que siempre han sido socios y aliados comerciales, políticos durante años. Y pues desde hace unas semanas se ha venido conociendo pues un posible y presunto golpe de Estado que pretendían supuestamente cometer contra Gustavo Petro. Y obviamente pues él, como es también reaccionario y demás, pues ha salido a dar declaraciones, ha culpado directamente a algunos congresistas de Estados Unidos, republicanos y demás. Entonces, pues en las últimas horas después de esas declaraciones, el gobierno de Donald Trump ha decidido llamar a consultas y retirar a su embajador en Colombia. Ya lo citaron en Washington y han anunciado que en las próximas horas también van a iniciar el retiro de visas a varios funcionarios del gobierno colombiano. Ahora, obviamente, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, es el primer presidente de corte izquierdista y sobre todo extremo, pero izquierdista de la historia de Colombia. Por tanto, iba a tener que ser antagonista con Estados Unidos. Pero pregunta, ¿este nivel de antagonismo de la presidencia de Petro era igual, similar con el gobierno de Biden o se recrudeció con Trump? Se recrudeció con Trump, igual pues tenía diferencias con Biden, es que a Gustavo Petro le gusta también ser incendiario y no solamente tiene diferencias con Estados Unidos, sino también hoy tuvo un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, allí en esta cumbre que están en Europa y demás, entonces siempre ha sido como el, el proceder de Gustavo Petro. Sin embargo, se agravó la situación con Donald Trump cuando enviaron a varios colombianos deportados de Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump empezó con esta estrategia, digamos, de deportaciones masivas. Gustavo Petro pues tuvo roces ya directamente con Donald Trump. A las 3 de la mañana ese mismo día le contestó, incluso se había dicho que estaba borracho y demás, diciendo pues que él tenía que garantizar, digamos, los derechos humanos de los colombianos, que porque tienen que llegar esposados, y se armó una tormenta desde ese momento y desde ahí se han presentado un sinnúmero de cosas que ha habido obviamente discrepancias entre ambos mandatarios, que pues los dos son de carácter fuerte, aunque de corrientes distintas. Y que hoy no hay embajador de Estados Unidos en Bogotá. Lo acaban de llamar a consultas a Washington, entonces seguramente debe estar todavía aquí en Colombia, ya no estará ejerciendo funciones, pero debe estar por llegar a Estados Unidos en las próximas horas porque hace un par de horas solamente se conoció el llamado de Washington, así que el embajador debe estar viajando en las próximas horas a Estados Unidos. Y cuéntanos de la renuncia de la canciller colombiana. Y para rematar justamente en esa misma línea, Alberto, pues los encargados de las relaciones internacionales que podrían, digamos, mediar en este conflicto. No hay quien porque justamente renunció la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, esta mañana. Entonces, pues tampoco hay quien atienda esta crisis diplomática entre los dos países, ¿no? Preciso. Esa señora, pues siempre había sido mano derecha de Gustavo Petro desde la campaña, incluso ocupó varios cargos y ha estado salpicada en diferentes escándalos a lo largo del gobierno de Gustavo Petro durante estos 2 años y medio, pero pues lo que se dice siempre, ¿no? Quién sabe qué secretos le tenga guardado de más, porque cuando pasan este tipo de cosas los gobiernos pues deben prescindir, digamos, de esos funcionarios, pero antes él la ha protegido, entonces ella empezó cuando ya fueron elegidos como gobierno, empezó jefe de gabinete, después estuvo directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, luego del Departamento de Prosperidad Social, finalmente como canciller y hoy renuncia porque también desde que se inició el gobierno, pues hay una disputa con los pasaportes y es que le quitaron el contrato a Thomas Gregg, que es una multinacional que se encarga y que se ha encargado en Colombia durante los últimos años de imprimir los pasaportes, pero Gustavo Petro pues tiene ahí diferencias y ya es la tercera canciller que renuncia justamente por ese mismo problema. Ella había dicho la semana pasada que tendrían que darle una prórroga a Thomas Gregg porque la imprenta de Bogotá, que era la encargada que quiere Gustavo Petro que imprima los pasaportes en alianza con una empresa de Portugal, pues no tenían las condiciones suficientes ni las garantías para tener unos pasaportes de calidad y que ya no se iba a comprometer y arriesgar con eso, pero finalmente hoy el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que lo acaban de nombrar hace unas horas, salió a desmentir a la canciller y dicen que van a tumbar ese contrato con Tomás Gregg como sea y que la próxima semana firman el contrato entre la imprenta de Colombia y la empresa de Portugal, que no cumple con los requisitos. La canciller, por más escudera de Gustavo Petro, le dijo esta vez ya no lo puedo acompañar más y esta mañana renunció. O sea que en plena crisis
con Estados Unidos que pudiera pensarse que era motivo suficiente para que se fuera la canciller, resulta que se va por otra cosa totalmente diferente. Por otra cosa completamente diferente, porque esta mañana, a primera hora de la mañana, cuando se conoció la renuncia de la canciller, el gobierno de Donald Trump todavía no había llamado a consultas a su embajador, ni había anunciado que va a retirar las visas a varios funcionarios colombianos, porque eso apenas fue hace un par de horas. Entonces, la renuncia de la canciller fue, pues, por este otro motivo y se conoció mucho antes de conocerse la crisis con Estados Unidos. ¿Cómo puede en un país, yo te escucho y no lo creo, cómo puede en un país hacerse crisis un asunto tan mundano como la impresión de pasaportes? ¿Cómo puede ser posible? Pues es que esa crisis viene, como te digo, ya han sido tres ministros de Relaciones Exteriores que se han ido por el mismo motivo. Luis Gilberto Murillo, que luego terminó embajador en Washington. Pero, em, ¿qué es el elemento tan espantoso con lo de los pasaportes que se tienen que ir tres cancilleres? ¿Qué puede estar tan mal? Pues mal no, justamente es lo que decíamos que obviamente hay muchas cosas y al inicio del gobierno Petro pues había muchas cosas por mejorar que no se estaban haciendo bien, pero lo que cuestiona a la gente es que lo que estaba funcionando perfectamente, ¿por qué lo tenían que cambiar? Y es lo que pasa siempre cuando llega un nuevo presidente, un nuevo alcalde en las ciudades, por egos políticos o no sé, tratan de dañar lo bien que venía haciendo el anterior simplemente porque son oposición o algo así. Entonces, los pasaportes en Colombia funcionaban perfecto durante años, eran de excelente calidad, uno pedía la cita, se la daban inmediatamente, al día siguiente ya uno tenía el pasaporte. Y cuando llegó Gustavo Petro, pues ya ahora las citas no se consiguen, unas filas larguísimas para poder acceder al pasaporte. Antes se hacía todo como en el mismo sector, uno pagaba, le daban ahí, ahora toca la cita en un lado, la foto en el otro lado, el pago en el banco en el otro, o sea, se volvió un desastre porque Gustavo Petro dice que Thomas Gregg, que es la empresa que hasta durante años, pues está atornillada allí, que cobra más de lo que se debe, que tiene unos intereses particulares, que hay otros oferentes, que porque tienen casado el contrato con el Estado desde hace años enriqueciéndose, lo que maneja la izquierda siempre, entonces vino a dañar los pasaportes que funcionaban perfecto. Y a partir de esta nueva crisis que sucedió en las últimas semanas, pues entonces también la cita de pasaportes está colapsada porque la gente está tratando de sacarlo de aquí al 1 de septiembre o de renovarlo antes de que finalice pues la prórroga que tenía Thomas Gregg, que ya se le había añadido unos meses más, porque Gustavo Petro estaba que la quitaba desde que llegó hace 2 años, pero no había podido porque no hay otro proveedor que realmente cumpla con los requisitos para poder imprimir los pasaportes. Y mientras decir que Gustavo Petro a nivel popular sigue siendo popular, ¿cierto? Tiene apoyo popular. Para nada, cada vez menos, muchos petristas arrepentidos y pues el apoyo de él y que él mismo convoca a sus marchas, pues son los que siempre ha tenido de su mano, ¿no? Los sindicatos, maestros, se trae a los indígenas de las regiones de Colombia que lo que le dicen, ¿no? Cuando él trata de defender sus reformas y demás, se trae buses llenos de indígenas y demás, les paga. Entonces, pues digamos, apoyo así como popular lo ha perdido bastante. Y lo otro, pues los indígenas que lo salen a respaldar tienen un sistema de salud diferente, no tienen un sistema de pensiones como el de los ciudadanos normales, pues del resto del país. Y entonces son los que lo apoyan porque obviamente su popularidad se ha disminuido considerablemente. Bueno, pues Mauricio Sandoval, productor general de este programa desde Colombia, te agradezco muchísimo tu reporte. Vale, Alberto. Y no hablamos de una cosa importantísima Por y es favor. que Gustavo Petro estuvo en Manta, en Ecuador, y al parecer se reunió con alias Fito, este delincuente que capturaron en Ecuador, y ha sido otra de las visitas misteriosas que se pierde Gustavo Petro. Y pues parece que desde allá de demanda se coordinó el atentado contra Miguel Uribe, así que pues digamos ahí hay unas Eh, investigaciones que también están avanzando. ¿cuándo fue Gustavo Petro a Manta? A la posesión de Daniel Noboa, que desde el inicio había dicho que no iba a ir porque no reconocía el triunfo de Daniel Noboa. De un momento a otro le dio porque sí, pidió permiso al Congreso, como debe ser, de Colombia, anunció que iba a estar en Quito, pero en Quito estuvo solamente 2 horas, se salió incluso en la mitad de la posición de Daniel Noboa y se fue para Manta, donde estaba alias Fito, que se encerró en una casa, nadie da explicaciones de qué hizo, con quién se reunió. Y pues lo que dicen es que desde allá se planeó también el atentado contra Miguel Uribe, entonces le están pidiendo explicaciones al presidente si tiene algo que ver, si se reunió con este delincuente. Él dice que estaba en una casa escribiendo un libro.
¿Y de dónde salen las especulaciones o hay certezas de que se reunió con Fito? No hay certezas, es lo que se le está pidiendo. La certeza sí es que estuvo en Manta, en Ecuador, que se salió de la posición de Daniel Noboa, Eh, pero no hay eh, certezas de la reunión eh, con Fito. eh, eh, Hay una eh, carta que Fito le mandó. Petro acepta que estuvo en Manta, eso sí. Sí, le tocó ya porque salieron los reportes aéreos del avión presidencial, lo que se gastó en combustible, que aterrizó allá. El propio ministro del Interior de Ecuador confirmó que él se fue a Manta, pero el ministro de Ecuador dice que no puede decir con quién se reunió, con quién estuvo, qué hizo durante pues, esos 2 días que estuvo allá y que no estaban contemplados en la agenda. Hay una carta que alias Fito le hizo llegar a la embajadora de Colombia en Ecuador pidiéndole la intermediación del gobierno colombiano para entregarse a las autoridades porque él decía que no tenía completas garantías en Ecuador, entonces que pedía la intermediación del gobierno colombiano para la entrega. Entonces, pues esa es la única carta que se conoce a mano, por eso dicen que de pronto se reunió. La embajadora dice que no alcanzó a recibir esa carta porque ya las autoridades ecuatorianas lo capturaron, que ella conoció esa carta mucho después y es como el indicio de que posiblemente él se reunió con Fito por esa carta, porque él quería la intermediación del gobierno colombiano y era el centro de operaciones allá en Manta donde estaba Fito y también le sigue ha confirmado que la orden de matar a Miguel Uribe en Colombia, candidato presidencial, había salido desde Ecuador, entonces pues ahí hay muchas aristas que todavía no se han aclarado. Ahora, decir que este tipo de desapariciones de horas y de días, que no se sabe dónde está, etcétera, de Gustavo Petro, son normales, no es la primera vez que sucede. Son normales, no se sabe qué pasa. Incluso el ex canciller, uno de los que renunció, Álvaro Leiva, pues ha escrito varias cartas donde dicen que es un drogadicto, que él se pierde, que vaya a consumir droga. Y ahí es donde surge justamente el tema del golpe de Estado, que es lo que ha desencadenado la crisis ahora con Estados Unidos. Gustavo Petro, después de verse como acorralado, finalmente confirmó. En Francia su excusa fue que se fue a ver museos. A las 3 de la mañana un museo en Francia. Y ahora la excusa en Manta es que se fue a escribir un libro donde tuvo que pagar combustible de avión carísimo, mantenimiento para escribir 20 hojas, que las hubiera podido escribir acá en Colombia, cuando había dicho que no iba a Quito porque no reconocía el triunfo Daniel Nova y terminó allá para luego irse a Manta. Y ahora que está en Europa, él mismo escribió que estaban en Sevilla y que había salido por Granada, que con qué otro criminal de Europa lo iban a vincular esta vez. Ya, digamos, se adelantó Gustavo Petro porque siempre en Claro, los viajes se pierde o se va para otros lados. claro. Y luego lo agarran en cámara, tomado de la mano O en con, Panamá, feliz de la vida con con, transexuales. con una- con un transexual. Y ahí sí ya no pudo decir nada, ahí lo tuvo que aceptar. ¿O no lo Ni aceptó? aceptó, ni aceptó, ni rechazó. Eso se Pero, quedó ahí también, como todo lo de este pero ahí está. gobierno que nunca se aclara, pero ni aceptó ni negó el hecho. Ni lo aceptó ni negó, pero ahí estaban el video, ahí está el video caminando por la plaza encantado de la vida con el transexual. Muy campante. Feliz, sí. Bueno, Mauricio Sandoval, gracias. A ti, gracias. Feliz tarde. Bien, vámonos rápidamente con el señor Dado, nuestro señor Dado, que hacía tiempo que no hablamos con el señor Dado. ¿Cómo está usted, el señor enfadado? Todo bien, Padilla. Aquí por esta hora se vive así como la sensación de estar en un torbellino, sobre todo con la aprobación finalmente que te oí comentar al comienzo de tu programa, de esta ley Big Beautiful Bill, ¿no? Grande y hermosa. Grande y hermosa ley, que bueno, entre otra, tiene muchísimas previsiones, no solamente asigna partidas presupuestarias masivas a Border Patrol, ¿no? A ICE, a la agencia encargada de hacer cumplir la legislación migratoria, sino que también recorta impuestos a tal punto que los expertos acá dicen, bueno, Trump dice que en promedio la gente se va a llevar en promedio unos $10.000 por año eh, como efecto de este recorte de impuestos, ¿no? Otro punto que me interesa destacar de esto es que no se van a gravar más, no van a pagar impuestos. Las propinas que reciban los trabajadores, hay que aclarar que ganen menos de $165.000 al año,
Y se eliminan también los impuestos que pagaba el Seguro Social, o sea, los jubilados que estaban recibiendo su jubilación de los aportes que habían hecho el gobierno y que en un principio no pagaban impuestos, pero este acá que en los 70 uno de los que impulsó que el Seguro Social pague impuestos fue nada más y nada menos que el señor Joe Biden, ¿no? Así, desde entonces paga impuestos este segmento de la población que, bueno, a partir de que se convierta en ley mañana esto, no va a dejar de suceder, ¿no? Entonces, es un gran avance, hay una sensación, te digo, en los medios que yo sigo, las cuentas, como euforia es lo mínimo, ¿no? Yo creo que eh, lo que estamos viendo, por ejemplo, acá tenía un dato para comentarte, es que vos lo comentaste también, agregó la economía de Estados Unidos 147 Ujú. mil empleos en junio, por encima de las expectativas de 111 mil. El desempleo cayó a 4,1%, debajo de las expectativas de 4,3%. Pero acá vino otra buena noticia, que los números de empleo de mayo, o sea, del mes anterior, se revisaron a la suba de 139 mil que se habían reportado originalmente a 144 mil, ¿no? Y otro dato interesante que ya estamos viendo que están teniendo efecto las políticas, digamos, nacionalistas de Trump, está relacionado con este informe sobre el empleo. Los empleados nativos, o sea, nacidos en Estados Unidos, aumentaron 830 mil, mientras que los empleados nacidos en el extranjero perdieron, o sea, bajaron 348 mil empleados, ¿no? Entonces, yo alguna vez te dije a comienzo de año, cuando asumió Trump, que había que esperar hasta mitad de año para empezar a ver la dirección que iba a tomar este proyecto, ¿no? Y bueno, acá la estamos viendo, ahí te vuelvo a decir una sensación, digamos, vamos a decirlo así, abiertamente, de satisfacción, obviamente entre la gente que lo sigue a Trump. Eh, en contraste está, digamos, la versión sombría de la política encarnada en la oposición del Partido Demócrata, que ha sido ya hace bastante tiempo copada por el surdaje, el comunismo, eh, a tal punto que, bueno, recientes estudios indican que solamente entre un 21 y un 25% de la gente apoya el liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso, ¿no? Entonces estamos viendo que se está quedando también sin plata, esto lo habíamos comentado la otra vez, producto de que básicamente el gobierno de Trump cerró USAID, esta agencia de ayuda internacional, que se comprobó fehacientemente que, bueno, era una máquina de lavar dinero y de redireccionar los fondos de ayuda a distintas ONGs que estaban controladas por el Partido Demócrata, ¿no? Ayer estaba viendo un dato que dice que el 90% de la ayuda internacional de USAID nunca llegó a destino, solamente un 10%. Bueno, esta es la situación en Estados Unidos con el señor Donald Trump. Vamos a ver entonces cómo sigue esto. Yo creo que esta ley que se acaba de aprobar y que Trump va a promulgar mañana, el Día de la Independencia, yo creo que va a generar, digamos, una explosión de empleos en sectores puntuales de la economía. Alberto. Vale. Ojalá sea así, ojalá sea así. Señor Dado, le agradezco muchísimo como cada jueves.
A la orden, Alberto. Saludos. Hasta la próxima. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.